Reciban ustedes un cordial saludo. A continuación se presenta el tema 7, la función docente, correspondiente al trabajo final de máster del programa Máster Internacional en Gestión Universitaria, MIGU, de la Universidad de Alcalá. El equipo lo integran los señores Gerardo Marcelo Galleguillos Villalobos, Juan José Cárdenas Valdés y la señora María Paz Gansur Contreras. Los tres subtemas que se desarrollarán en esta presentación son la planificación docente, las TIC en la docencia universitaria y la gamificación en el aula universitaria. La planificación docente. Para tratar este tema, se han considerado tres grandes aspectos: la relevancia de la planificación docente en la educación superior, la coherencia entre objetivos de aprendizaje, métodos de enseñanza y criterios de evaluación, y finalmente una ejemplificación de una propuesta de planificación docente contextualizada en la educación superior. Partimos planteando una consulta abierta, que es la siguiente: ¿por qué es relevante la planificación docente? Bajo esta consulta es necesario considerar tres grandes elementos para intentar dar respuesta. La primera guarda relación con un contexto macro de carácter institucional e incluso de políticas de los diferentes países, que es el asegurar la calidad de los procesos formativos. En este sentido, leyes, normativas y políticas institucionales se hacen relevantes de considerar para condicionar, en el mejor sentido, las propuestas microcurriculares de cada docente. Un segundo elemento a considerar dentro de la planificación docente es el constructo docente, que guarda relación con las experiencias previas que tiene el docente o la docente y la manera de interactuar con su estudiantado. Finalmente, es relevante considerar la tríada entre el docente, el estudiante y el gestor curricular, pues entre ellos tres se dará cuenta finalmente si efectivamente se logra desarrollar el perfil de egreso comprometido. El constructo docente. El constructo docente considera cuatro grandes elementos. El primero de ellos es la concepción de la docencia, vale decir, cómo él o la docente enfrentará el desafío de desarrollar su asignatura de acuerdo al perfil de egreso comprometido y además considerando las características de sus estudiantes. Un tema no menor son las condiciones que tiene cada docente para desarrollar su docencia. Vale decir, si lo llevamos al contexto actual de pandemia, se ha generado un nuevo escenario de interacción, donde las tecnologías priman y condicionan, para bien o para mal, la interacción y la concepción de la docencia. El segundo elemento a considerar guarda relación con la planificación de la docencia. En este sentido, es importantísimo considerar que existen elementos orientadores previamente establecidos por la institución. Llámese perfil de egreso, competencias y subcompetencias. Le corresponde al docente establecer elementos microcurriculares para el desarrollo de las mismas. También es importante considerar las características de la asignatura, pues, dado el nivel en que se encuentre, permitirá desarrollar competencias de mayor o menor complejidad. Un tercer elemento a considerar dentro del constructo docente es la implementación de la docencia, donde se hace efectiva la interacción con el estudiantado y además se adquiere un rol de mediación sobre el conocimiento
y sobre la creación de nuevos aprendizajes en sus estudiantes. Y un cuarto e igual relevante punto es la evaluación de la docencia, que debe considerarse como integrada al proceso de enseñanza y aprendizaje y en función de los objetivos, resultados o subcompetencias declaradas en cada programa. La coherencia de la propuesta microcurricular. Diversos autores consideran elementos que condicionan la interacción entre el estudiante y el docente, en función de los contenidos que deben ser considerados en cada programa, pero ya no centradas en el conocimiento, ya no centradas exclusivamente en el conocimiento, sino también en el desarrollo de habilidades y un tercer elemento que guarda relación con las competencias, que es el saber ser. En ese sentido, el currículo se considera fundamental y basal dentro de este trabajo, pues permite al docente establecer una interacción contextualizada, no solamente en su asignatura, sino con el perfil de egreso comprometido. Un segundo gran elemento a considerar dentro de la coherencia de una propuesta microcurricular son los métodos de enseñanza que se utilizarán. En ese sentido, las metodologías de carácter activo o ágiles se relevan con mayor importancia en este proceso de coherencia, pues permiten al estudiante movilizar saberes en función de los requerimientos declarados previamente. Finalmente, la evaluación coherente con la manera en que se trataron los contenidos y las metodologías y actividades desarrolladas durante el desarrollo de cada módulo, semestre o asignatura, permitirán al estudiante dar efectivamente cuenta de si lograron o no alcanzar los niveles requeridos y al docente medir si existe o no un apropiamiento del perfil de egreso comprometido. Finalmente, señalar que una propuesta de planificación docente debe ser coherente y estructurada de tal modo que permita, de manera previa al docente y al inicio de un semestre académico o de un módulo al estudiante, conocer los objetivos o resultados de aprendizaje que se declaran, las metodologías de enseñanza que se utilizarán y los criterios de evaluación a los que serán sometidos de acuerdo al desarrollo de cada asignatura o módulo. Se presenta a continuación un ejemplo de planificación docente genérica en la que se identifican 3 objetivos de aprendizaje: el diseño de actividades de enseñanza, el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación y la examinación de nuevas herramientas TIC. Los métodos de enseñanza, de acuerdo a la estructura de este cuadro, guardan relación directa con metodologías de carácter activo y que buscan a través de la colaboración entre pares o con el docente poder llegar a buen puerto. Finalmente, los criterios de evaluación que se consideran relevantes por el docente de considerar para medir si efectivamente hay un proceso de aprendizaje del estudiantado son diversos y establecen diversos mecanismos como las pautas de cotejo, rúbricas o coevaluaciones, apelando a la evaluación auténtica y al aprendizaje profundo que debe lograr el estudiante en su formación universitaria. Hola, a continuación veremos las TICs en la docencia universitaria. La docencia universitaria en el contexto digital. La gran disrupción tecnológica generada por la cuarta revolución industrial en el presente siglo ha modificado trascendentalmente la vida y las relaciones en el planeta, creando mejores oportunidades y a la vez mayor incertidumbre, brechas y retos, principalmente en la educación. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, para el 2025, el 25% de la economía mundial
se habrá globalizado, el 47% del total de horas de trabajo estarán a cargo de las máquinas y 85 millones de los puestos que ahora conocemos de trabajo habrán desaparecido y habrán sido reemplazados por 97 millones de nuevos puestos que requerirán altas capacidades y habilidades totalmente distintas y muy desarrolladas de las que conocemos actualmente. En este contexto, la brecha digital es indicada específicamente por el acceso a Internet como uno de sus indicadores ícono, se encuentra en el 60% del promedio de los habitantes del planeta. Sin embargo, en los países más pobres, difícilmente llega al 20%. En Latinoamérica nos encontramos en un 45%. Este contexto de intensa tecnificación digital ha sido acelerado por la pandemia. A partir de marzo del 2020, el confinamiento aceleró el proceso de tecnologización, imponiendo una reconversión digital no presencial a la enseñanza, a los servicios y a los procesos de las universidades para que den continuidad a su funcionamiento. Este cambio repentino impuso a más de 23 millones de estudiantes y a más de 1.400.000 docentes universitarios en América Latina clases de emergencia no presencial remota. Más del 30% de estos estudiantes y estos docentes no tenían acceso al Internet antes del inicio de la pandemia y el 20% de estudiantes tuvo que desertar por estas condiciones. Los problemas emocionales, físicos y económicos han agrietado bastante el servicio universitario y por otra parte la insatisfacción por los costos, la calidad del servicio, la brecha digital, grupos de docentes que muestran poca empatía y la réplica de los modelos obsoletos presenciales que ya se venían arrastrando desde antes de la pandemia han configurado la parte crítica de este contexto. Hay nuevos retos a las demandas de la docencia universitaria. Por ejemplo, las 144 competencias transmedia informales, producto de aprendizajes informales que tienen los adolescentes y los jóvenes en el mundo, por la interacción asidua con las nuevas tecnologías, haciendo que en el aula se generen nuevos códigos multimodales, soporte mediático digital, nuevas formas de interpelar a las personas, a los modelos, a los servicios. Otro grupo de demandas está compuesta por las habilidades que van a ser requeridas en los oficios del futuro y de un futuro no muy lejano. De aquí al 2025, el Foro Económico Mundial prevé, por ejemplo, un top priorizado de 10 habilidades, dentro de las que están el aprendizaje adaptativo, el pensamiento analítico e innovación, la resolución de problemas complejos, el uso, monitoreo y control de la tecnología, el liderazgo de influencia social, el diseño y programación con tecnología, entre otros. Un tercer grupo de demandas proviene de la formación y el servicio multimodal de los propios docentes universitarios. El autor Lorenzo García Aretio ha desarrollado el modelo TIPAC de Misra y Kohler, evolucionándolo y plantea 4 nuevos compromisos, ¿no? A manera de nuevas demandas a la docencia, con la disciplina, con la metodología y la comunicación y el acompañamiento a los estudiantes, con la tecnología orientada al dominio de los recursos tecnológicos específicos y con la investigación y la innovación para reflexionar y cuestionar la propia práctica del docente y de las instituciones. ¿Qué consideraciones tenemos para poder integrar las tecnologías en la docencia universitaria? Son varias, pero si es que la tecnología es natural a la evolución de las sociedades, de los trabajos, las artes, los oficios y todas las actividades en general, ¿por qué no tendría que ser en la docencia, fundamentalmente? Un autor aporta que las tecnologías no solamente modifican radicalmente las condiciones de existencia de las personas, sino también al hombre mismo, a la persona misma y a su condición psíquica. Aparte de que en condiciones de fragilidad, en condiciones extremas como ahora por la pandemia, es prácticamente imposible vivir sin el uso de la tecnología añadida a los procesos educativos y formativos. La ventaja de la incorporación de las tecnologías
es que podemos aprender unos con otros, podemos aprender de otros, podemos aprender con las tecnologías y de las tecnologías como productos culturales. Porque entre otras cosas también y además propician la extensión o continuidad del aprendizaje fuera del aula. Burbules, otro autor, plantea que las tecnologías aportan el aprendizaje ubicuo, facilitando la disponibilidad de contenidos para afrontar situaciones cotidianas de la vida, de la profesión y del trabajo. Este proceso de integración de las tecnologías en la docencia universitaria requiere de una formación previa o una formación en servicio que pasa por diferentes fases. Cabero y Martínez desarrollaron una propuesta a partir de la revisión de propuestas anteriores y ellos manifiestan que son tres las fases por las que debe de transitar esta formación en incorporación de tecnologías en la docencia y cuyo criterio es el desarrollo de los estándares de competencia digital. En la medida que el docente va desarrollando esos estándares de competencia digital, va desarrollando también esta incorporación. Por otro lado, las tecnologías están siendo agrupadas, están siendo clasificadas, pero con cierto grado de complejidad porque obviamente sus multiformatos y sus condiciones y características obligan mucho a salirnos de las clasificaciones de los materiales y recursos educativos clásicos. Y es así que tenemos clasificaciones como la de Melo, la de Educabiblia o la de Aula Planeta que vemos en la diapositiva, que nos van configurando más que clasificaciones, aproximaciones a las posibles estructuras de entornos personalizados de enseñanza que el docente debe de desarrollar en su trabajo, en su función en la universidad. ¿Cuál es el estado de integración de las tecnologías en la docencia universitaria? Hemos escogido primero a España. De acuerdo al informe de la CRUE, la Conferencia Rectora de las Universidades Españolas, en el 2017 el 90% de universidades en España contaban con servicios de soporte de tecnologías a la docencia, con 83% de aulas de conexión a Internet y proyectores multimedia. Se calcularon 20 millones de conexiones Wi-Fi. El 76% de docentes contaba con soporte para evaluar y calificar. En general, entre un 78 y 88% de docentes contaban con soporte, empleaban plataformas institucionales, disponían de repositorios digitales. 16 de las 22 mejores prácticas estaban implantadas en el proceso de implantación en la docencia virtual con uso de tecnología y los estudiantes contaban con disponibilidad de licencia en 56 software en su escritorio virtual. Algunas actualizaciones que se hicieron para el 2020 con otros autores rezan que el 30% de docentes tuvo clases virtuales por primera vez. El 30% de docentes tuvo clases virtuales todos los días de la semana y que el 60% de esos docentes fue su primera vez desarrollando clases virtuales durante la pandemia. El 10% mostró debilidad para poder adaptarse a ese nuevo modelo y el 72% de docentes tomó cursos en su universidad para aprender cuando no de hacerse de otros colegas para aprender de ellos. Otras debilidades que se anotan son el desarrollo de la competencia digital de los docentes y estudiantes vinculados a la cogestión efectiva, situada y colaborativa del aprendizaje. Un hallazgo importante en esto es que invertir en el desarrollo profesional de los docentes es más importante que invertir en tecnología en las universidades y que el acceso tecnológico en casa es más importante que en el aula en la propia universidad. Nota importante, ¿no? En el caso de América Latina, el TEC de Monterrey con el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollaron una encuesta a 800 docentes universitarios en 7 países de Latinoamérica. Identificaron que 19% de los programas universitarios correspondían a la educación a distancia y 16% a la educación semipresencial antes de la pandemia. Después de la pandemia, el 98% de los programas presenciales pasaron a situación de virtualización.
El 75% de los docentes consultados manifestó no sentirse aptos para incorporar las tecnologías en sus clases al inicio de la pandemia. Y todos los docentes manifestaron que las tecnologías son útiles para mejorar su enseñanza. Sin embargo, la escasa capacitación efectiva, la falta de acceso a Internet, la escasez de recursos tecnológicos y financieros son los principales problemas que no permiten avanzar en esta integración de las tecnologías en la docencia universitaria. Aún cuando la mayoría de países del continente se esfuerzan en políticas de integrar tecnologías y la penetración de tecnologías crece, la brecha digital se incrementa por el desarrollo mismo de las nuevas generaciones tecnológicas, ¿no? Esta renovación tecnológica no ha generado por sí misma una renovación pedagógica ni la va a hacer, porque son procesos diferentes que requieren incluirse y alinearse en un modelo educativo, curricular y didáctico. Tiene su propio proceso. Y un aspecto de fondo más aquí es que los factores que tienen mayor incidencia para incorporar las tecnologías en la docencia universitaria finalmente son el desarrollo de sus competencias digitales, la prescripción metodológica de las tecnologías desde los propios currículos, la coordinación técnico-pedagógica en las comunidades universitarias y el liderazgo efectivo. Muchas gracias. En el siguiente subtema abordaremos la gamificación en el aula universitaria. Los humanos jugamos desde pequeños. De hecho, el juego social es una conducta muy común en los mamíferos para desarrollar ciertas habilidades y ciertos comportamientos. Por ejemplo, juegan para cazar, para explorar, entre otros fines. Los humanos, además, somos capaces de generar el juego simbólico, es decir, podemos pretender que algo no real sí lo es. Y por otra parte, a medida que avanzamos en el desarrollo, somos capaces de desarrollar el juego social, donde se establecen acuerdos para generar ciertos objetivos. Pero lo más diferenciador es que los seres humanos somos capaces de jugar durante toda nuestra vida. Por lo tanto, la gamificación es aquí donde nos aporta en nuestros procesos de ciertos conocimientos. Para esto debemos comprender qué es la gamificación, y la gamificación en sí es el uso de elementos del juego en contextos que no son juegos, que puede ser un sinfín de actividades. En sí podemos decir que es hacer algo entretenido que no lo es. Lo importante es comprender que la gamificación es una actividad centrada en la persona. Por lo tanto, lo que busca es mejorar la motivación, más que generar eficacias en los procesos. La gamificación, al centrarse en la persona, se basa en un aprendizaje activo. Y este aprendizaje se basa en el modelo del constructivismo, en donde la persona crea su propio conocimiento. De aquí es importante que se deba generar la activación de procesos cognitivos superiores para que el alumno o el participante de este proceso genere aplicación, reflexión y sociabilización de su aprendizaje. Como lo hemos dicho anteriormente, la gamificación se enfoca en generar un aumento en la motivación y por lo tanto es sumamente importante entender cuáles son los tipos de motivaciones, donde tenemos la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La intrínseca se basa en lo que me mueve desde adentro a hacer algo y la extrínseca se basa en que a través de factores externos yo logro hacer algo. Por lo tanto, para el mundo de la gamificación, vamos a utilizar el modelo de motivadores desarrollado por Yu Kai-Chu. Él es un investigador y consultor pionero en el mundo de gamificación, quien ha estudiado a distintos jugadores de videojuegos y logró generar una tipología de 8 clasificaciones para los motivadores, para este tipo de motivadores. En primer lugar tenemos significado, el que yo me sienta elegido, desarrollo y logro, puede motivar la creatividad y el feedback, propiedad y posesión, influencia social, la escasez e impaciencia, la curiosidad, la pérdida y evitación. Aquí algunos tipos de motivadores van a responder a la motivación extrínseca, por otra parte hay algunos que van a responder a la motivación intrínseca, pero también al refuerzo positivo y al refuerzo negativo. Lo más aconsejado para el proceso de gamificación es generar una motivación intrínseca, ya que lo que queremos lograr es que el alumno desee jugar. Por otra parte, para un buen proceso de gamificación, no podemos perder de vista lo que se denomina el estado del flow. En cualquier proceso de gamificación debemos lograr que el participante o el alumno en este caso se encuentre en ese estado del flow mientras dura la actividad
¿Y qué quiere decir ese estado? Ese es un estado donde el alumno no se da ni cuenta de cómo pasa el tiempo. Está tan inmerso en la actividad y está tan motivado que no se da cuenta de cómo pasa el tiempo. Para esto debemos lograr un punto intermedio entre la frustración y el aburrimiento, donde la gamificación debe ser lograble, pero a la vez desafiante para el alumno. Para esto, debemos conocer también cuáles son las características extraíbles del juego. Y en primer lugar están la representación de una realidad, es una simulación, la interacción, las decisiones, cualquier juego se basa en decisiones, debo resolver un problema, el conflicto. Por otra parte, están los objetivos. No puedo perder de vista los objetivos. Debemos recordar que vamos a gamificar no para jugar por jugar. Lo que queremos es lograr un objetivo. Las reglas. Desde un principio deben estar claras las reglas para quién va a pasar este proceso de gamificación. La retroalimentación. Debe haber un feedback constante. Cada acción que hago o cada decisión que yo tomo debe tener una consecuencia. Y por último, la seguridad. Es decir, debo lograr que mis alumnos se puedan arriesgar, pero sabiendo que esto no es algo real. Y por otra parte, debemos conocer nuestros tipos de jugadores. Para esto vamos a utilizar la clasificación del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, que divide en 6 tipos a los jugadores. Exploradores, que son los que desean ver cosas nuevas, los pensadores, los cuales tienen que resolver el desafío, los triunfadores, los competitivos, sociabilizadores, generar pertenencia en grupo, los filántropos, los mueve a ayudar, y los revolucionarios los motivan no solamente a ganar, sino también que quieren derrotar el sistema. A raíz con todos estos temas ya conceptualizados, debemos comprender cuál es el nuevo rol de nuestro docente, donde ya no solo tenemos que generar una relación unidireccional en la sala de clase, sino que nuestro docente se tiene que transformar en un guía, facilitador, pero por sobre todo motivador. Hay que recordar que bajo este tipo de actividades es el alumno el que construye su conocimiento. Para esto, el profesor debe ser capaz de identificar el objetivo, identificar su audiencia. Para esto hay unos tipos de test que pueden ser aplicados para determinar con qué jugadores me encuentro en la sala. Generar una narrativa, una historia donde quede inmerso el alumno. Definir qué elementos vamos a utilizar del juego. Generar una evaluación discreta. No puede ser una evaluación invasiva, ya que en ese momento corto el estado del flow del alumno. Debemos decidir cuáles van a ser nuestras técnicas, misiones, acumulación de puntaje, clasificaciones que generen ranking, eso lo debemos definir de acuerdo a nuestro tipo de audiencia. Y por último, con esto nosotros obtendremos lo que yo le llamo la recompensa de la gamificación. Se genera mayor motivación en el alumno, se genera colaboración entre pares y entre profesor y profesor-alumno, el autoconocimiento, descubrimos y diferenciamos los tipos de habilidades de manera positiva y aumenta la retención. Según estudios de neurociencia, el cerebro solo aprende cuando hay emoción. ¿Y qué mejor que la gamificación para esto? Como última etapa de nuestro trabajo, hemos desarrollado una propuesta de gamificación en educación superior. Para esto, les hacemos un resumen de los siguientes pasos. Pero antes que esos pasos, lo primero es tomar una actitud lúdica. Los alumnos sienten cuando un profesor no se siente cómodo con un tipo de estrategia. Por lo tanto, los pasos siguientes, luego de definir esa actitud lúdica, va a ser: conoce tu audiencia, determina los objetivos del curso, identifica los comportamientos deseados, selecciona mecánicas del juego, aplicar la gamificación, medir, monitorear y mejorar. Acá, como hicimos un proyecto aplicado a un curso, les dejamos una plantilla de los ítems que deben identificar para empezar a generar una gamificación. En el caso particular de nuestro trabajo, generamos una gamificación durante todo el proceso de un curso. Pero esto es sumamente importante. La gamificación, como se basa en el juego, debe ser libre. Por lo tanto, la recomendación es que no amarren o no quede indexado a las evaluaciones obligatorias de un curso. Debe ser algo optativo, pero que puede obviamente impactar en esas actividades. Recuerden, debe ser una actividad libre de cara al alumno. Y para esto, la planilla toma los siguientes ítems. Nombre de la actividad, será el curso, será una subunidad del curso, área en que se realizará la gamificación. Curso va a dar a los estudiantes, importantísimo determinar la audiencia para tener una efectividad en este proceso. Objetivos de aprendizaje,
Puede ser uno, puede ser varios, y nunca los debemos perder de vista. Juego elegido, ¿qué vamos a hacer? Niveles, misiones, ¿qué vamos a hacer con el alumno? Debe estar descrito. Y por supuesto la narrativa. Tiempo, ¿cuánto va a durar? Rol del docente, ¿qué hará el docente? Emociones y sentimientos esperados, acciones para evitar la deserción, resultados esperados e indicadores, importantísimas las métricas, por ejemplo, resultados de satisfacción, un KPI que tenga que ver con la deserción del alumno de la actividad, se aumenta el promedio de notas del curso, y por último, la evaluación de esta actividad. Acá les muestro en la siguiente lámina un resumen del modelo de gamificación que se realizó para un curso de alumnos de primer año de Ingeniería Comercial en la Universidad Finisterre. En este caso, se generó un juego de niveles en Estambul, se llama. Se les generó una narrativa específica donde se les hace una inmersión en esto, se les cuenta una historia futurista, donde tienen que salvar a un niño. Nos encontramos con un modelo de zombies, etcétera, un modelo muy lúdico, pensando en los videojuegos, y con las siguientes etapas, las cuales tienen puntajes, una dinámica, y según el puntaje van ganando medallas, que les van a entregar extras que podrán utilizar en las evaluaciones formales, como también en este proceso de gamificación. Por lo tanto, es un proceso optativo y no obligatorio que les da un sinfín de beneficios solo por participar. Los invito a que puedan investigar sobre la gamificación, no solo lo apliquen en la sala, sino que también en su día a día, en sus trabajos como directivos de universidades. Muchas gracias por su tiempo y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.